Mercado de Artesanías. Un punto vital para Valle de Bravo es el mercado de artesanías que concentra las producciones artesanales de 3 etnias importantes: Matlatzincas, Mazaguas y Otomíes. Ahí encontraremos finos textiles, cerámica de barro café característico de esta zona, así como cerámica de alta temperatura, excelente joyería en oro y plata, trabajos de hierro forjado, entre muchas más cosas que nos ofrecen. Nos encontramos en el mercado de artesanías en el local 7 y 8 con la señora Gela, que vende estos hermosos productos. ¡Un momento! Es el barro barnizado. Tiene plomo y el plomo es malo. Por favor, cortemos la producción. Estos tienen plomo, ¿verdad? No, ya no. ¿Cómo? ¿Ya no tienen plomo? Ya no tienen Pero plomo. sí brillan tan hermosamente. Pero ya no tienen plomo. Pero no lo... Entonces, bueno, ok, no tiene plomo, pero no lo puedo poner a fuego directo. Sí, en la es a hornilla. horno de gas, fuego directo, microondas y al carbón. Como si fuera así de metal, puedo Sí, poner así aquí mis es, frijoles. así es todo. Ahora solo me faltan unos frijoles. Y alguien que te cocine. Nadie me quiere. Doña Gela, ¿qué productos tiene aquí? ¿De dónde viene esta artesanía? De aquí de Valle de Bravo todo el barro. Todo el barro es de aquí de Valle de Bravo. Sí, y la cerámica es de Guanajuato. La cerámica es esta de que tenemos Guanajuato. acá. Y me dice todo hecho a mano además. Todo hecho a mano. Es un trabajo impresionante, ¿no? Así es. Para poder decorar, o sea, mira, si con mucho cuidado voy a tomar todo, para decorar todo, digo, no está Porque tan fácil. si lo ¿verdad? rompes, lo compras. No, Eso claro, es claro, eso aquí por en China. supuesto Sí, que ¿verdad? sí. ¿Y qué clientela tiene por aquí, doña ¿Mande? Gela? ¿Cuál es su clientela? ¿Tiene El mucho turismo, turista? El turismo. ¿Mucho Sábado y extranjero? domingo. Sí. Sábado y domingo es cuando viene mucho turista. Es cuando se pone bueno. ¿Cuánto Así tiempo lleva es. acá? 33 años. 33 aquí. años. ¿Y cómo ha visto cambiar Valle de Bravo en ese tiempo, Pues ahorita ya se está componiendo tantito porque estaba bien. Está muy Hubo bueno, pero está una buena la época venta, muy- ¿no? Sí, ahorita sí, ya O sea, empieza y no a le pasa venderse. que llega aquí como algún turista ahí como medio jalado y es como, este va a romper algo. O sea, anda muy torpe así, como que anda dando codas por todos lados. Y dije, me va a comprar algo, ¿no? Pero lo mejor es que se lleven algo para su casa, ¿no? También supongo que le vende mucho a la gente que vive acá, tiene su segunda casa y quieren decorarlo con estos hermosos motivos que nada más mexicano que esto, ¿no? La Sí. talavera, mira, me voy a... Ese es de Cuidado, Guanajuato. ¿Este es de Guanajuato? Sí, el de barro es el de aquí. Todo el barro. Todo lo que es de barro. Pero es de entonces acá. usted no hizo este. No, este no. Usted lo consiguió, lo compró. Guanajuato. Y también es como un punto de venta también de artesanía de la República. Así es. ¿Y cuál, según usted, qué es de las cosas más bonitas que tiene aquí? Que diga, esta es... Las vajillas. Las Aquí está vajillas. una vajilla. Aquí está lo para A ver, que Ah, lo tráete tomes. algo, A Juan, ver, de allá ¿me atrás, puedo de dar la esto de trastienda. Guanajuato? Sí. Ah, qué bonitas las vajillas. Esto Aquí casi no lo tiembla, ves. ¿verdad? Porque sería un desastre que Y le cuando ha temblara. temblado ni Mira no qué se ha bonito, caído nada. Porque sí he Ah. visto las ollas, pero casi no veo platitos también. Esto sí impresiona a la banda. Y es el hondo para la sopa. Una muy buena chulísimo. razón por la cual viajar en estos pueblos del Estado de México es conocer este tipo de artesanía que es muy especial y cada lugar tiene su propia artesanía. Y que además por Sí, el sí. barnizado no se le pega nada, ¿verdad? Así Y de es. nuevo, es sin nada. plomo, así Sí. que puede estar al calor y y es totalmente sano. Muchísimas gracias, doña Gela. Muy bien, de nada. Seguimos en el mercado de artesanías y estamos con Bernardita Lino Chino, mejor conocida como Mini. Mini. Muchas gracias por la entrevista, ¿cómo está? Bien. Qué bueno. A ver, platíquenos. Usted entonces lo que vende, digo, además de la cerámica y demás, es barro, ¿verdad? Sí, es barro, bueno, ya horneado, más trabajado que el barro sencillo. Claro. Sí, porque el barro sí, sencillo, sí, pues es vemos que no es- lleva ya nada. Pues, Pero ¿cómo? ¿Lo Este, hornean y después le ¿cómo hacen se más hace? cosas? no, este es una pieza que hacen en puro barro, después le van pegando las hojitas, Ah, después ok. lo ponen a secar, Sí. y ya que está un poquito seco lo meten al horno, lo cocen al primer fuego. Después lo vuelven a sacar, lo limpian, lo vuelven a pintar y ya se queda grabada la hoja. Ah, entonces porque es ya la se impresión quema. de la es la hoja, lo que impresión, o sea, estamos la viendo. hoja igual se queda bien quemada aquí, Sí. ya nada más se limpia y ya. nada más la Entonces ya la pintan otra vez y la vuelven a meter al horno. Este se no hace. tiene el barnizado. No, este no es barniz, Sí. este solo es la pintura y las hojitas naturales. Y las hojitas naturales. Entonces se lleva como un mes para que vaya haciendo las cosas. Ah, porque es un trabajo, entonces. Si, por ejemplo, no hay calor, entonces no tarda más para secar la pieza. Claro. Entonces, si la ponen así, se cuartea.
lo tapan y todo eso. Es muy delicado, Sí, muy entonces delicado, el trabajo lo ajá, tiene que hacer muy bien. delicado, Sí, sí. porque esto es muy original, Sí, esto no se ve en cualquier lado. No, esto solo el señor lo hace aquí en Valle de Bravo. Aquí en Valle de Bravo, Ajá. entonces sí es de aquí Sí, el trabajo. Sí, esto lo hace él. Sí, y Sí. aquí, bueno, estos son, por ejemplo, otro tipo, Ajá, este es como más ese- delicadito, pero pues este es como grabado, ¿no? Estos ya son sellos, son sellos grabados. Ah, Sí, porque ok. no le va a poner pescado ahí. Sí, no, igual. Deberían O sea, echarle unos un pescado, charales ahí. unos charales ahí Unos quemados. unos charales o sea, hechos chicharrón. Entonces, no, eso ya es sello, pero las hojitas sí son naturales. Ya todos los demás son sellitos, Sí. como espiral. Señora o sea, Mini, De todo. perdón que le pregunte, pero yo veo su tienda es muy grande, está muy bien surtida, pero también veo muchos estantes un poco altos. ¿Cómo le hace usted cuando tiene que...? O sea, yo quiero ese platón que está ahí... ¿Cómo? pues me suben una escalera ¿Qué? y lo bajo. ¿Usted lo baja, Sí. Mini? ¿Cómo cree? Yo he bajado las macetas grandotas. No he es bajado- cierto. Sí. Qué mujer tan rifada, para que vean, Sí, ¿eh? Para es que más, vean. el señor se sube en un banco y yo le agarro la maceta. Yo cargo las macetas O sea, estas. ¿esas macetas, Mini? Estas macetas yo las cargo y ¿Cómo las vas? puedo llevar allá al carro. A donde me las piden, yo las llevo. Empoderamiento Sí. femenino, O sea, señoras yo y sí las señores. llevo. Sí. Para que vean, No, ¿eh? sí, sí, las que las aguanto. apariencias engañan. Sí. Eso No, sí, yo me subo en la escalera y bajo las lagartijas, bajo lo que me piden. Pues sí, hay que o sea, chambearle, entonces, ¿no? No se no puede estar importa la tampoco confiando estatura, en cualquiera. importa, o sea. Importa la fuerza. Ajá, A ver, la Juan, tú fuerza. intenta cargar una Entonces, maceta. imagínese, usted A ver, Juan, cárguese esa maceta. ándale. A ver, Ándale. cárguesela. Agárrala. Cárguesela. Mira, Órale, órale. Ay. Estoy herniado, se están rompiendo los Ay. tejidos. Se están... ¡Oh, Dios mío! Esto es... ¡Eso! Y yo la puedo alzar, o sea. ¡Rifada la o sea, Mini! y sí pesa, o sea, la Sí, verdad sí, sí está pesa, pesado. sí, sí pesa. Pero pues yo ya estoy acostumbrada Pues sí, a cargar claro. las cosas pesadas. Claro. Entonces ya pues Bueno, ya sí para me despedirnos, piden todo. señora Mini. A ver, por me favor, la enseñe su bíceps aquí. ¡Échale eso! Ahí está. Muchas gracias Sí. por la entrevista, Mini. Órale, Juan, ponte a hacer unas lagartijas o algo. Pero de, Pues, de barro. Pues aunque sea agarra unas esas. Subes allá a la escalera y bájala. A subir y bajar. O bájese una maceta, una catrina. Ya no se rían. El Centro Ceramista Jasso cuenta con grandes profesionales en el área de porcelanas. Profesionalidad y seguridad en porcelanas. Brindar calidad es la consigna de esta empresa. Si deseas conocer más sobre el trabajo, consulta a los expertos como Jorge Jasso, quien con gusto te hablará de sus productos y servicios. Nos encontramos con Jorge Jasso, dueño y señor de Cerámica Jasso, aquí en Valle de Bravo, y nos va a contar un poquito, además de recibirnos en su increíble taller, sobre este bonito trabajo. Muchas gracias por la entrevista, Jorge. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. A ver, entonces, ¿cuánto tiempo lleva usted en la cerámica? Vamos a completar 50 años. ¿50 años? Sí. ¿Cuántos años tiene? 62. No, pues se ve usted bastante Empezó a los bien, 12 años a hacer Sí, trabajo en cerámica. Sí, 12, 13 años, sí. ¿Era un trabajo, era de familia o de dónde lo aprendió? Bueno, mis abuelos eran alfareros, pero esto, o sea, fue nuevo, o sea que vinieron unos japoneses aquí Ajá. y ellos fueron los que nos enseñaron. La técnica entonces Técnica, es sí. japonesa. Bueno, pero ya ahorita ya hicimos es- varios cambios. Ya es un Ya es mix. más mexicana que... Es Es que los japoneses, Goku, la alfarería, uno puede aprender muchas cosas de Sí. sus técnicas. Vemos que sushi tiene- con Filadelfia y aguacate también es Y una cosa arrachera muy también. bonita. Vemos que tiene aquí un horno, ese horno chiquito, No, ¿para este qué es un, o sea, vaporizador. un vaporizador. Sí, para he que el visto gas- un par de esos en las bolsas de mis cuates, pero este es diferente, Mira, es más grande. ¿qué les parece que nos platique cuál es el proceso para hacer la pieza Bueno, desde su principio? a ver cómo le hace. Bueno, aquí el proceso primero decía que mezclamos varias arcillas, como si fuera un pastel igualmente, lo mismo. Se bate, se vuelve a revolver, a batir, y hasta que agarra una textura para que se esponje el pastel. Así también aquí es para la amasar, aquí hasta que agarra una plasticidad y tenga esa plasticidad Se para pueda poder manipular. modelar, para poder que la pieza no truene. Bueno, ya después pasamos a lo que es el torno. El torno. ¿Sí? Aquí hacer la pieza. De aquí, bueno, sea por si le damos la forma que quiera uno, de la forma que quiera, Claro. ya sea un plato, una taza, cafetera, lechera o cenicero. Bueno, aquí le damos la forma. Ya que están aquí los vasos, esto, se dejan orear un promedio de 24 horas. ¿Ok? A las 24 horas, o sea, bueno,
ya se le da el acabado, como lo está haciendo el compañero. Entonces no se tiene que meter al horno. ¿o No, sí? todavía no, sí, se Hasta tiene que meter. después. Ya después, o sea, Todavía se sí, puede sí. manipular, se le Sí. puede seguir cortando. se y dejan demás. también, o sea, un promedio de 24 horas y después ya se empieza la decoración, como Ok. vemos acá atrás. Ya. Sí, y después, o sea, la esmaltada, o sea, barnizada, después de la decoración, según el color que sea, se empieza Se le a barniza. esmaltar, o sea, barnizar. Y de ahí ya pasa al horno, Sí. sí, se empiezan a meter al horno según la temperatura que necesite la pieza. Claro, pues muchísimas gracias, Jorge. Seguimos aquí dando una vueltita a ver si podemos hacer alguna pieza de cerámica o por lo menos intentar. Yo le sé más o menos. ¿Sí? la verdad, sí. Perfecto. Vamos ver, a ver qué enséñame hace. algo. Seguro va a ser Sí, sí. una cosa horrible, estoy segura. Mi Dios, mi mamacita, yo te quiero y te amo. Frega. ¿Qué hubo? ¿Qué? Es un fantasma de esos eróticos. Que son... ¡Ay! ¡No! Me gustó más la película. Oh, en mi cielo, mi honor. La Gran Stupa Bon es la segunda estupa edificada en México y es la más grande de este linaje en Occidente. Tiene una altura de 34 metros y una superficie de 400 metros cuadrados. Una stupa o shorten es una representación simbólica de la mente de Buda o mente iluminada y representa también las etapas del camino hacia la iluminación. Es además una fuente de bendiciones ya que contiene reliquias que, al irradiar sus bendiciones, favorecen los logros en los practicantes. En síntesis, representa el camino espiritual de los practicantes del Dharma hacia la iluminación. Nos encontramos en la Gran Stupa Bon por la Paz Mundial, que se encuentra en la comunidad de Los Álamos, en el municipio todavía de Valle de Bravo. ¿Qué nos puedes contar de esta estructura? Estupa, ¿verdad? Estupa, efectivamente, estupa, tenemos el privilegio en México de tener 2 estupas, las 2 son de origen budista y justamente esta estupa no se construyó por construirse, sino que se hicieron algunos estudios de geofísica en donde encontraron que este lugar tiene una gran energía. Como lo acabas de comentar, estamos ubicados en la comunidad de Los Álamos, aquí en Valle de Bravo, y bueno, sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Y se siente, ¿no? Pero ¿cómo funciona esto de la estupa? Porque no veo gente, ¿dónde está? ¿Cuál es el negocio aquí? ¿Cuándo sucede? Bueno, este es un lugar especial traído por los monjes budistas en el año 2000 para la paz de este nuevo milenio. Sí, ese es un lugar donde se viene pues a meditar, a reflexionar, a encontrar un camino de la sabiduría para los que practican la religión budista o mucha gente que pues le gusta la meditación y los lugares tranquilos. En este lugar pues se puede venir, visitar, apreciar también la apreciación de las formas es muy importante. En concreto es una estructura en la cual adentro es un espacio para el ritual de la meditación, que la meditación se puede hacer en cualquier lado, pero adentro hay una serie de mecanismos, de pinturas en el techo. ¿Qué nos puedes contar de lo que se ve en el techo de la estupa? Bueno, esta es un mandala tibetano, obviamente, que bueno, tiene un gran significado. La verdad es que estaría hablando un poquito más allá de lo que no sé, pero siendo honestos, tiene un significado muy importante para justamente esta religión que se practica de los monjes tibetanos. Pero es un mandala increíblemente bien elaborado, bien trazado y realmente creo que bien vale la pena que vengan a disfrutar de este maravilloso lugar. ¿Cualquier persona puede venir a visitar? Claro, está abierto al público. Yo les invito, está abierto de martes a domingo. Los días domingos particularmente se realizan algunas ceremonias guiadas por monjes tibetanos para que todos aprendan a meditar, sobre todo para pedir por la paz mundial. Pues muchas gracias. No hablamos muy fuerte porque no se debe hacer ruido cerca de la estupa. Yo ya no quiero volver a hablar nunca. Qué bien. Queridos amigos de Explora, ha sido un gusto venir a Valle de Bravo y cerrar con broche de oro aquí en la Gran Stupa Bon. Yo me siento en paz y feliz.
a gritar ni nada? No, Juan, ya ¿Ya no. no me vas a hablar feo? No, nunca. Increíble. Valle de Bravo es un lugar padrísimo. Es la primera vez que yo lo conozco y vimos cosas padrísimos como el Museo Joaquín Arcadio Pagaza. La obra que está ahí está padrísima. También fuimos a hacer paddleboard, en donde nos divertimos mucho, pudimos hacer actividades con la naturaleza. También el Centro Ceramista y la increíble obra que hacen ahí. Y el mercado de artesanías, en donde platicamos muy a gusto con todas las señoras que trabajan ahí y vimos unas piezas increíbles. Fue muy bonito venir a Valle, un placer hacer Explora. Amigos, nos vemos a la próxima. Se despiden de ustedes Alexis de Anda Y Juan Carlos Escalante, aunque el ego no importa, ¿no? O sea, nuestros nombres. Ya, enojo.